Entonces, repito, tenemos un Pesaj de Éxodo 12 original o primitivo. Luego, lo que Mashiach avaló, pues vemos que hay unas copas de vino, vemos que hay una cena, pues lo del vegetal no se atestigua, pero sí lo del dulce, cuando dice el que moje conmigo el pan, pues ahí sí se sabe que después de haber cenado, pues donde lo va a mojar es en el dulce, ¿no? Y lo del agua salada no sale tampoco en el Evangelio, así que no podemos afirmar que Joshua haya avalado esto, pero bueno, es algo que no quita ni pone. El asunto, ya repito, lo del huevo pues no iba a aparecer, y lo de las luces, repito, parece un poco más tardío. El mismo profesor Avigdor Shainan, profesor de literatura judía, decía pues que los judíos del siglo XVIII para acá, XVII y XVIII, copiaron algunas costumbres cristianas inclusive, ¿ya? Y las incorporaron y hoy parecen muy judías, pero si tú revisas un poco más de dónde vienen, son inclusive cristianas. Ok, entonces sigamos analizando la mitzvah que estamos tratando ahora. Fíjense ustedes qué curioso, ¿no? Las discusiones que se generaban entre los rabinos en la antigüedad, ¿en qué punto se podía pasar por alto o tolerar la ausencia de un elemento? Iban como descartando qué era más importante, qué es lo más importante. Y en este caso, ya lo he explicado, en el Evangelio, ya teniendo presente a nuestro Pesaj, Pablo lo dice, porque nuestro Pesaj ya fue sacrificado por nosotros. Estamos hablando de Mashiach. Lo que no debería faltar, repito, y es aquí donde viene el aporte constructivo a los hermanos cristianos de cualquier denominación, y es que deberían por lo menos ponerle atención al tema de la levadura. De veras. Y les voy a explicar, es irónico esto. Miren que es irónico. Esto es muy irónico y la verdad, a veces uno se queda como pasmado, ¿no? Ante la argumentación. Miren lo que pasa, que era algo que iba a decir ahorita. Resulta que muchos hermanos, me he dado cuenta, descartando y hablando con personas y todo, me he dado cuenta que el vino, por ser un fermento, ¿verdad? Lo asocian entonces con levadura, y la levadura la asocian con pecado. Entonces el vino suena pecaminoso porque el vino es levadura, y el vino y la levadura es el pecado, guardados de la levadura y tal. Y yo les digo, y entonces no coman pan, porque el pan tiene levadura. ¿Me explico? ¿Cuál es el criterio aquí? Algunos que dicen, no embriaguéis con vino, por lo mismo, si no fuese vino, es la misma palabra que usó Jesús en la cena, ¿ah? Si no fuese vino lo que Jesús tomó, siendo la misma palabra, pues no tendría que prohibir embriagarse con vino, porque el jugo de uva no embriaga a nadie. ¿Quién se embriaga con jugo de uva? ¿De acuerdo? Tiene que tener, así sea, un mínimo de fermento o de alcohol. Es que todo el azúcar natural se precipita y se vuelve alcohol. Eso confirma cuando dice no os embriaguéis con vino, mandamiento, significa automáticamente que estamos hablando de vino de licor, no de jugo de uva. Y es la misma palabra, no tiene pierde. Eso es un callejón sin salida allí. ¿Ok? Pero fíjense ustedes qué curioso, a veces argumentan con este tema de que no, que el vino es levadura, que es pecado. Yo, pues no comas pan, porque el pan tiene levadura. Entonces te das cuenta que es un asunto como cultural o de tabú, ¿no? ¿Cierto? Y hasta el mismo Yehoshua se comparó a sí mismo. Es que por eso no podemos enclaustrarnos en una forma de pensar. A veces creo que se les olvida que el mismo Mashiach se comparó con la levadura. Sí lo saben, ¿no? Él mismo se comparó con la levadura. Vamos a buscarlo. Cuando él dijo, el reino de los cielos es como una mujer que escondió, ¿qué cosa? Un poco de levadura, ¿cierto? Ahí está. Y un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, ¿qué pasa? Mírenlo en el Mateo 13:33. ¿Ya? Léanlo. Y acuérdense que el reino de los cielos es la comparación que él hizo de sí mismo. Yo soy el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Es él. ¿Ok? Aparte del plano celestial. Quisiera que alguno lo leyera, por favor, para que vayamos entendiendo que es que no puedes pensar siempre de una manera súper radical y extremista, diciendo que la levadura es el pecado siempre, que sí, hay pasajes que lo dicen, pero acuérdate que hay otro pasaje en el que él mismo se comparó con la levadura.
¿Qué dice? A ver, ¿quién lo lee, por favor? iPad de Carlos. Shalom, léalo. A ver, competencia de la Biblia más rápida. Mateo 13:33. ¿Quién lo lee? Allá voy yo, si no lo lee nadie. Léalos, a ver, adelante, Lagún. 13:33. Ok, vamos allá. Dice así. Les habló otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Perfecto. Ahí está. Entonces, pretender usar el criterio de que la levadura es pecado para no tomar vino porque el vino te va a corromper o algo, no es argumento. Se estrella con Pero, esto. perdón, Javier, si me permites. Hay una denominación en concreto Ujú, que habla que el vino que se tomó, en la tradición que hizo Yeshua, ujú. que ese es otro análisis Sí, importante, que no lo distingue, esta denominación no sí, lo distingue. Ellos dicen, no, es que en Pesach no se puede tomar nada que esté fermentado, y el vino está fermentado. está Pero confundido. obvian algo muy importante, es que la palabra habla bien claro, habla de matzá, Ajá, de pan, así, no habla de otra cosa más que de pan. así es, Entonces, correcto. esa es la parte que se obvia. Entonces, Sí, esta denominación en concreto, que es la denominación adventista, ellos obvian esta parte y generalizan, hacen un elemento genérico y dicen, no, vemos que en Pesa no puede haber nada fermentado. Y como no puede haber nada fermentado, que no es lo mismo fermentar que leudar, dicen, no puede haber vino. Nada más que eso, Javier. ok, bueno, aquí vamos a explicar justamente esa parte. A ver, resulta, en atención a lo que estás comentando, es el problema de la traducción al castellano. A ver, el concepto de hametz lo han traducido como leudado, pero resulta que el pueblo hebreo sabía perfectamente que hametz solo se produce al mezclar harinas nobles con agua. El concepto del fermento para el vino es distinto porque se llama shmarim, ¿de acuerdo? Y se producía antiguamente con setas, con hongos. No tenía que ver nada con el concepto bíblico del hametz. ¿Me explico? Entonces, fíjate tú, es curioso esto. Ellos, tan ortodoxos, sabían perfectamente distinguir entre el concepto de la harina de hametz y el otro concepto que les voy a poner acá para que todos lo sepamos, es el del seor. Entonces, hametz solo se produce al mezclar harinas nobles con agua al cabo de 18 minutos. Después de ese tiempo y después de 2 días se produce seor, que es la levadura vieja, ¿ok? Que es lo que llaman o la utilizan todavía algunos panaderos como una levadura natural para su preparación de los panes. Entonces deja una masa preparada allí 2 días en reposo, eso se superoxida, tomas un trocito de eso, lo metes y eso te leuda igual. Esos son secretos de panadero. Ahora, shmarim es otra cosa. Shmarim o el shemer son las setas que se le agregaban al vino, que de por sí se precipita solo y se hace licor solo, y era para terciarlo y para darle matices y todas estas cosas. Esto no tiene que ver con el concepto bíblico de hametz o segor. Así que es allí, pues, lo importante de conocer la parte cultural, porque, repito, terminas afirmando cosas contradictorias, ¿ya? Entonces, es muy extraño que no tomen vino en Pesaj, en Pascua, pero coman pan leudado. ¿Qué crees que es más grave? A ver, si el mandamiento específico tiene que ver sobre la harina del pan, no sobre el vino que no está metido allí. Entonces es irónico que se abstengan de tomar vino, pero coman pan leudado. ¿Te das cuenta? Entonces es una actitud farisaica, con todo el respeto que se merecen ellos. Pero una actitud farisaica, porque tragas el camello y cuelas el mosquito. Está igual de fariseo es. Entonces, si ellos fueran coherentes, pues tendrían que comer matzá al modo
como se entendió siempre la palabra matzá, como la comió Jesús, como la comieron los apóstoles. Pero venir a hacerse alarde de que nosotros no tomamos vino, pero vas a ver la celebración y tiene un pan inflado. Eso es doble moral. ¿En serio? O incoherencia, no sé. Repito, con todo el respeto y el amor para todos los que vayan a ver esto, no es con el ánimo de destruirlos, sino que es confrontación, ¿no? Acuérdense que en el Talmud siempre se hablaba que eran como dos cuchillos que botaban chispas, pero se afilaban. Pero es la forma de decirlo para apelar al entendimiento. Es que a veces puede ser un poco frustrante, ¿no? Que no se reconozca esa parte. A ver, es cuestión de coherencia, es ser coherente. Si prohíbes el vino porque es leudado y es fermento, pues deberías prohibir el pan inflado, igual de radical. Pero si vas a señalar al otro porque toma vino, entonces no te quejes si alguno te sale señalando porque comes pan inflado, ¿cierto? Es eso, es cuestión de como confrontar al Mesías a los fariseos. Oye, pero tú haces esto, diezmas el comino, el eneldo, maravilloso, pero no haces el amor y la misericordia. ¿Qué te pasa? Era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Así como eres rígido con eso, pues sé rígido con esto que es más importante todavía. Eso es, con todo el amor que le tenía él a los fariseos, ¿no? Dice, aquí me preguntan, ¿qué significa la parábola de la levadura? Es que, repito, Yehoshua se comparó a sí mismo con la levadura. Quiere decir que él es ese pedacitito, ¿ya?, de entidad multiplicadora que vino a este planeta, que es las medidas de harina, se escondió en este planeta debajo de las 3 medidas de harina, hizo que todo estuviese leudado. Es decir, afectó a toda la creación. Entonces, es un sentido positivo que tiene la levadura allí, fíjate tú. Entonces, debemos de pronto ponerle el contrapeso que no siempre que hablemos de levadura estamos hablando de pecado, ¿ah? Está bien que él le dijo, guárdense la levadura de los fariseos, guárdense la levadura de Herodes, guárdense que la levadura aquí, sí, eso es cierto, pero yo también soy levadura, ¿ya? Para que no nos vayamos a los extremos. Así que bueno, Javerín, esto estuvo muy interesante. Yo creo que ya se nos está agotando el tiempo un poco, pero no llevamos afán, así que no se preocupen. Hemos aprendido hoy ya una primera parte sobre Pesaj. Déjenme guardar aquí el archivo que luego de pronto lo borro y se me olvida. Y pues la idea es que justamente hagamos todas las preguntas. Aquí cualquier pregunta es válida. No hay ningún tipo de pregunta que sea ridícula o absurda o algo por el estilo. Todas son válidas porque justamente surgen por algo y van a ayudar a entender mejor cualquier concepto. Nunca vamos a dar por sobreentendido que ya todos lo saben todo. Puede ser que ya lo sabía y se lo olvidó, y si quieres recordarlo, pues puede preguntar con toda confianza. ¿Tienen alguna última pregunta? ¿Ha quedado todo claro por hoy? Hemos ido recabando muchos conceptos, ¿no? A ver, no hay preguntas, está todo claro. Miren que el que calla otorga, entre comillas. No siempre, pero bueno, con su excepción. A ver, Javier, te oigo respirando. Bueno, nada, simplemente muchas gracias, Mila Esker, Mira, es que, Javier, Gabón, Agur, Sorianak Shabbat y buen Shabbat para todos. Shabbat Shalom, Javerim. Entonces, a todos abrazo y nos Shabbat vemos Shalom.